bueno, sí le quedó bonito, pero yo hubiese preferido otro color. Entonces digo, esos son los abuelos, ¿no? Esos son los abuelos que uno les quiere un montón, les lleva en el corazón y uno está súper pendiente. Entonces digo, es un homenaje a ellos. Donde está ya tienen la suficiente edad para hacer lo que para quieren. hacer lo que les dé la gana. Más o menos. Entonces, sí, o sea, va por ese lado y también es eso, o sea, débenles a sus abuelitos y a sus papás, a los adultos mayores a ver la peli, a ver Viejos Malditos y a que descubran por qué se llama Viejos Malditos, porque eso está en la peli. Así es que no les podemos spoilear aquí solo les damos una pequeña premisa. Nada de qué manera se va desenvolviendo. Entonces, para mí sí es muy libre y se va de una manera súper orgánica, se desarrolla muy naturalmente y por eso es que termina siendo muchos géneros, además, en esta historia, en este caso, ¿no? Porque es esa libertad que tiene esta historia de ir por donde quiere. Esto es mío, ¿me oíste? Sal, sal. Papá. Papá. Su hijo José me contactó por lo que están interesados en vender esta casa. ¡Lárgate! ¡No insistas! Que mi casa no te la voy a dejar a ti, si eso es lo que quieres. Y encima, mire, está dañado. Claro, la muerte es lenta. Morirá en 5 días más o menos. Mire, las demás ratas al ver que no muere la primera, comerán el veneno matándolas a todas con toda confianza. No te me vuelvas a acercar, ¿oíste? ¿Volviste animal del demonio? Hola amigos, bienvenidos a nuestra nueva casa, Kitu Galería, donde van a encontrar un montón de artesanías y muchas obras para ustedes. Un lugar súper especial dedicado al arte y la cultura. Ven y pon tu arte aquí, en Kitu Galería, ubicada en La Coruña, Ernesto Noboa Camayo. Hola amigos, buenas noches. Esto es Tamices, la voz de las artes, un lugar creado para la difusión del arte y la cultura desde nuestro hermoso lugar, Kitu Galería, que está ubicado en La Coruña y Ernesto Noboa Camaño en el edificio Le Boulevard. Un lugar súper especial, lindísimo, donde ustedes artistas pueden venir a colocar cualquiera de sus proyectos, sea pictórico, fotográfico, de video, un lanzamiento de un libro, de un EP. Vengan, contáctense con Kitu Galería y pueden venir a poner su proyecto hermosísimo acá. A mi lado se van a preguntar a quién tengo, pues. Aquí tenemos a Javi y a Ivonne. Javi es el director de una película que pronto se va a estrenar, Viejos Malditos, y acá pues está la productora. Así es que vamos a hablar de cine y contarles, amigos, cómo están. ¿Qué tal les pareció la galería? No se dieron un paseíto tan largo, pero de lo poquito que pudieron ver, ¿qué les pareció? Bueno, yo sí me di un paseíto y está muy bonito, la verdad es que está amplio, bonito. Y eso, como tú decías, es un lugar donde lo reciben súper bien. Ay, ya, qué chévere. Yo digo, justo he venido para Kitu Galería de Kitu Galería. Con el atuendo específico. Con el atuendo específico, sin querer queriendo. O sea, creo que los espacios de arte y cultura es
un momento para venir, pensar, reflexionar, mirar tantas cosas bonitas y nada, pues están cordialmente invitados también para que se den un paseíto. Qué chévere. Bueno, vamos a hablar primero de lo primero, lo que está por venir. En noviembre tenemos este hermoso estreno que va a estar a nivel nacional, Viejos Malditos. Háblenos de la producción, háblenos de la película, cómo se relacionaron. ¿Qué tan bonito fue grabar con animales? Bueno, sí, cuando estábamos en desarrollo, la primera pregunta que nos hacían es: ¿por qué haces con un gato? Dice: ¿no has tenido un gato nunca? Dice: los gatos hacen lo que les da la gana. Dice: ¿por qué no un perro? Si un perro es más fácil entrenarlo, ¿no? Pero justamente de eso va la historia, de cómo es un gato, de que un gato se mete por la ventana, de que hace bulla, de que ronda los vecindarios. Entonces era totalmente necesario un gato. Así que lo primero era buscar dónde conseguir un gato y además dónde conseguir un entrenador. Entonces por ahí se dio una coproducción con Argentina y en esta coproducción nos dieron a Walter Donado, que es un actor conocido, que estuvo en Relatos Salvajes, en Bombón y el Perro, si se me acordaron los que hayan visto, y además de eso es entrenador de gatos, entrenador de animales, que él entrena desde una hormiga hasta un tigre. Entonces era eso, o sea, entonces cuando él iba a traer un gato desde Argentina, pero justo en el rodaje se atravesó la pandemia y nos complicó la vida a todos, como ya se acordarán. Entonces él lo que nos dijo es: tienen que conseguirme un gato y un doble. Y mientras Un más gato dobles, igualito. un gato igualito. Así que así, como se fueron dando las cosas en la película, una de nuestras asistentes de producción es rescatista de gatos. ¿Ya? Así, coincidencias de la vida. Y ella nos llevó a un refugio que se llama Segunda Oportunidad, en donde encontramos una gatita y 3 dobles. Ah, ya. Entonces, Para falta de 1, 3. Más o menos. y la historia de esta chica, que en realidad no es un gato, sino es una gata. Ya. Esa es una gatita rescatada en Manabí, en Manta. La encontraron en una alcantarilla. La trajeron al refugio y luego pasó al casting y terminó siendo Simón de la película. Qué lindo, pero oigan, imagínense trabajar con animales, debe ser una experiencia sumamente, aparte de cautivadora, y si te gustan los animales, y si estás presto para trabajar con ellos, debe ser algo bien chévere, porque con sus ocurrencias, con sus cariñitos, estar saltando por todo lado, no sé, hacer cualquier cosa, les debió haber cautivado bastante, se vieron encariñar con los animales. Verás, yo creo que en ese aspecto, Javi a mí en lo personal me ha enseñado a querer mucho a las mascotas. Me ha dado como esa oportunidad en la vida. Yo creo que era de las personas antes que tenía mucho miedo y mucha fobia a los animales, Ya. porque me habían mordido un par de perros y a veces uno no entiende tampoco cómo funciona la dinámica de los animales y me quedé asustada. Yo veía un perro y era así: no, no, me va a morder. Y cuando le conocí a Javi, él tenía una pitbull. Y era así como: híjole, Y son bien imponentes, ¿no? Ajá, pero son un amor. Son unas tiernas, unas ternuritas. Entonces, empecé a entender también cómo son los animales. Creo que me di la oportunidad en la vida de entender y de dar la oportunidad de que los animales entren a mi vida. Porque uno puede poner una barrera y decir: no quiero animales, y está bien si así uno lo decide en la vida, pero si te das esa oportunidad y te das el espacio de conocer y de tratar de entender, conoces un amor inimaginable. O sea, yo creo que los animalitos, las mascotas, nos dan tanto amor y tanto cariño y no son resentidos, no, o sea, si están enojados porque te fuiste y les dejaste con alguien o algo así, que sí les duele porque sí son como muy pegados, ya en unos 5 o 10 minutos ya te perdonan. Se les olvida. Y se les olvida. Entonces, yo creo que ese sentir del Javi, que es muy animalista, él te cuestiona, creo que hasta al matar un mosco. Entonces es un aprendizaje también de cómo querer y cómo respetar a los animales. Yo creo que cuando te das esa oportunidad, tratas de entender a la otra persona. Y no sé, te acuerdas que, no sé, de niño estás viendo una fila de hormigas y les estás matando, o qué sé yo. Te cuestionas cuando hay alguien al otro lado y te dice: ¿pero por qué? O sea, No te está ¿qué te haciendo hizo? nada. O sea, ¿qué te hizo la hormiga? ¿O qué te hizo el mosco? ¿O qué te hizo, no sé, un animalito pequeñito que tú eres un gigante a su lado y en realidad ellos te tienen miedo? O sea, como, ¿por qué? O sea, ¿por qué les dañas, no?
Entonces esa es como una visión diferente de la vida y de todo. Entonces yo creo que cuando hicimos la peli con gatos fue entender y comprender muchísimo también el trabajo de los que son expertos en eso. O sea, yo creo que si no hubiese estado Walter Donado en el tema de entrenamiento de gatos, hubiese sido muy difícil. Demasiado difícil. Es que ¿cómo te digo? El carácter del gato, por lo general, es súper arisco, ¿no? En algunas situaciones. No todos son así, pero por lo general les conocen a los gatos como los jefes del hogar, o sea, y ellos son bien emblemáticos y su parada y su postura, y si se enojan no me mires, y mejor me voy acá, no me des cariño, y bueno, y cosas así, ¿no? Ellos Que los son los que caracterizan. mandan. Exactamente. O sea, uno piensa que O sea, uno es el dueño yo soy del gato. tu dueño, Ajá. yo soy el gato que manda. O sea, dicen que el gato en realidad nunca fue domesticado y que él, o sea, en realidad es un animal salvaje que vive con nosotros. Ah, ya. Entonces él sigue cazando, sigue haciendo cosas. Y eso es lo que dicen, ¿no? O sea, si tú te das cuenta cuando hay un gato, te das cuenta que sí, bueno, ellos son salvajes. En la sinopsis de la película hablan bastante de los animales y de viejos malditos y que la historia que cuentan tras de eso. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Sí, bueno, ¿O de dónde viene? Bueno, primero nace como un homenaje, porque en el 2015, 2016, no recuerdo bien, se murió mi abuelita primero, luego se murió el abuelito de la Ivo. Y nosotros somos de familia muy querendona, entonces, y nuestros abuelitos son muy especiales, además para nosotros, son gente así que les queremos mucho, respetamos bastante. Y esa muerte nos dejó muy dolidos a los dos, y coincidió que los dos teníamos ese dolor. Y lo que quisimos hacer es un homenaje a nuestros abuelitos. Entonces dijimos, hagamos una peli para nuestros abuelitos. Así que uno de los temas es o sea, primero para mí me causaba curiosidad de que, a pesar de que, por ejemplo, en mi caso y en el caso de mi Ivo, de que los abuelitos son bien queridos, mi abuelita era súper querida, el hecho de que vas perdiendo la audición, va perdiendo el oído, de a poquito ellos solitos se van aislando. Y tú les ves en la fiesta familiar que todo el mundo con eso, baila y el abuelito siempre está recluido. Digo, eso pasa en una familia que quiere al abuelito. ¿Qué pasa en las otras familias donde que no les quieren? Entonces hay casos donde están totalmente abandonados, los hijos a veces terminan abusando de los padres, abusando, o sea, quitando las casas, ¿no? Hay un montón de situaciones súper extrañas en las que sucede. Entonces yo quería retratar por un lado esa cosa que sucede, que es súper extraño, además que de la sociedad que nosotros venimos obviamente de dos lados, la parte de acá de América y la otra que es de Europa. Entonces digo, este tema que de un lado nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con el adulto mayor, pero de alguna manera nos termina superando el otro lado. Entonces ese era el tema por un lado, esta cosa. Y por el otro lado yo tenía por ahí algunas historias de que yo tenía mascotas, gatos, y quería por ahí cruzar esos dos temas que me parecían muy chéveres y que además no se habían topado aquí en Ecuador. Y me parece que estos dos temas de aquí en Ecuador es como para mí se me hace como muy refrescante en la cinematografía ecuatoriana tratar una cosa totalmente distinta que antes no se había tratado. Claro, es que el adulto mayor tiene algunas bondades dentro de su vida, o sea, ellos tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría, y las personas que amamos a nuestros abuelitos, que lastimosamente ya no están aquí, recordamos mucho lo que ellos nos decían, sus dichos, sus creencias, su forma de ser, cómo veían la vida, cuando decían, en mis tiempos esto no pasaba, nosotros así no éramos, mujercitas de cerca, Vishina, ¿por qué no haces esto? O sea, ese tipo de cosas que en realidad a uno le llegan muy dentro, le calan muy hondo y se quedan de recuerdo. Entonces, hablar así del adulto mayor, no hemos tenido la posibilidad de verlo en un largometraje como es del de ustedes ahora, y poderlo tener en el cine sería muy bonito porque le va a llegar a muchas personas, la verdad, a la sensibilidad de muchas personas que han querido o no han querido a sus abuelitos y les va a hacer razonar en ese momento. O sea, yo creo que, o sea, el hablar de los abuelos es, híjole, yo creo que tener la satisfacción de llamarle a alguien abuelo es con mucho cariño. Yo siento que cuando los abuelos nos quieren, se entregan pero completamente. Es más, yo le molesto a mi mamá, que mi mamá, yo no tengo hijos, pero mi mamá con mis sobrinas es otra. Y les digo, ¿y por qué con nosotros no es así? Porque obvio, nosotros somos los hijos y ellos están para criar, para educar y todo lo demás.
pero los abuelos cercanos a los nietos, porque también hay abuelos lejanos, los abuelos cercanos dan tanto cariño, dan tanto amor, son tan alcahuetes, todo lo que esté en sus manos ellos te lo dan. O sea, yo me acuerdo como experiencia de mi abuelita que todavía sigue viva, y le amo un montón y le mando un montón de besos, que seguro está viendo la entrevista, porque hay alguien que le está haciendo ver. Así que dele clic, dele like, comparta con la abuelita. Ella, por ejemplo, en algún momento en mi vida me decía, y le fue a visitar, porque ella es de la provincia de Bolívar, me fue a visitar allá y me dijo, ¿qué hacemos? Yo le dije, quiero pintarme el cabello. Dice, ay, qué hermoso, ¿de qué color se va a pintar? Rubio, rojo, negro. Y le digo, no, morado. ¿Morado? No, mijita, pero píntese de un color así más bonito, así como más natural, ¿no? Y le digo, no, mami, lo que pasa es que si yo me quiero pintar de un color diferente. Digo, o morado, o fucsia, o azul, o verde. Dice, pero mijita, ¿cómo va a ponerse eso en la cabeza? O sea, esos colores que no son naturales. Y digo, es que eso es lo que quiero. Vamos. Ella estuvo en toda la decolorada las 4 horas, iba y decía, ya está mijita, ya vuelvo, y se iba y se daba una vuelta. Entonces digo, hasta con cosas que no están de acuerdo, como una simple cosa que es pintarte el cabello, están ahí. Y te dicen, bueno, sí le quedó bonito, pero yo hubiese preferido otro color. Entonces digo, esos son los abuelos, ¿no? Esos son los abuelos que uno les quiere un montón, les lleva en el corazón y uno está súper pendiente. Entonces digo, es un homenaje a ellos, un decir gracias también. Y eso, o sea, eso para mí es la peli Viejos Malditos, y a veces la gente se sorprende por el nombre porque es fuerte. Claro, es fuerte. Yo pensé que al principio, al escuchar el nombre de Viejos Malditos, dije una película de terror. Yo dije, esto es terror. Fijo y el gato está poseído. Y se sube por las paredes. Sí, fijo y el gato está poseído, o el señor que es dueño del gato, algo le hizo al gato y el gato regresa a vengarse. Esa fue mi sinopsis previa vista. Bueno, pero sí te vas a sorprender cuando la veas, porque en realidad es un multigénero. O sea, tiene drama, tiene comedia, tiene suspenso y tiene terror también. Ah, sí. Bueno, no he estado muy lejos, ¿no? Pero no es un gato poseído. O capaz. Todos los gatos están poseídos. O capaz. Tienen espíritus ancestrales, dicen, ¿no? Dicen. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo bonito de Viejos Malditos. Eso también es la invitación de ir a ver, de cuestionarse por qué es Viejos Malditos. Y nos ha pasado como una cosa interesante con el nombre. Por ejemplo, en el lugar donde rodábamos la película, yo estaba pasando porque tenía como productora que correr de un lado a otro, y le escucho a un viejito, a un adulto mayor. Yo les digo viejitos con cariño, pero son adultos mayores. Le escucho que le dice al vecino, ni sabes que están grabando una película aquí. Y dice, ¿y dónde? Dice, allá, y por allá, no les has visto, no sé qué. Y echa la que para la oreja. Y ni sabes cómo se llama. Viejos Malditos. Y los ves que disfrutan el nombre y se cuestionan ellos también. Yo creo que el humor que tienen los adultos mayores también es como que ya han dejado ese tema de qué dirá la gente o eso, y dicen, ya, yo digo todo lo que quiero y como quiero. O sea, ya tienen la suficiente edad para hacer lo que para quieran. hacer lo que les dé la gana. Más o menos. Entonces, sí, o sea, va por ese lado, y también es eso, o sea, débenles a sus abuelitos y a sus papás, a los adultos mayores, a ver la peli, a ver Viejos Malditos, y a que descubran por qué se llama Viejos Malditos, porque eso está en la peli. Así les podemos spoilear aquí solo les damos una pequeña premisa, nada más. Pero en el tema de la producción, ¿cómo le viste tú? ¿Qué fue lo más complicado en el tema de la producción? Híjole, para mí el tema más complicado de la producción, yo creo que siempre es el dinero. Conseguir el dinero es lo más complicado, y después ya teniendo un financiamiento, porque la peli sí tuvo financiamiento, sí ganamos un fondo de producción, uno de desarrollo y uno de Ibermedia. Ya con el dinero es mucho más fácil, y el reto más grande para mí como productora fue grabar en pandemia. Tener que grabar una película en pandemia, con adultos mayores, con animales, con pruebas PCR, con temas de ponte alcohol, ponte mascarilla, y tener que estar en todo eso y controlar y toda esa cuestión.
Yo creo que fue el reto más grande de grabar la peli, que la grabamos en el 2021, es grabar una peli en pandemia. Pero también siento que me ha dejado como muchas enseñanzas de sí se puede hacer una película con un grupo pequeño y resulta muy bien. Las personas estaban muy comprometidas. Yo siento que tengo un cariño muy especial al equipo técnico de la peli, a los actores. Justo hace un momentito vi que se conectaban a live un par de actrices que les quiero un montón y es como que han estado pendientes de todo el proceso. Es como, ya acabamos la peli, ¿para cuándo, Ivo? ¿Y qué te hace falta? ¿Y qué necesitas? ¿Y cómo te ayudo? Entonces digo, es un comprometerse con la cultura y es el entender de mucho tiempo y de mucho trabajo y de mucha experiencia de estas personas de qué es hacer una película, de qué es el tiempo que lleva y de toda la experiencia que tienen. Entonces digo, o sea, qué maravilla lo que se ha venido construyendo en todo este tiempo. Y, y se han juntado personas al inicio del proyecto, cuando estaba en desarrollo, y siguen hasta ahora en producción, en postproducción y ahorita en la distribución también. Siento que es un equipo maravilloso que te sostiene. Justo el otro día me escribía una de las chicas pasantes, que no es chica, es una gestora cultural, una amiga mía muy querida, Rocío y Alex, que les mando un abrazo enorme, que no son unas pasantes jovencitas. Tienen sus añitos, sus 25 añitos. Sus T5. Y siempre han estado como súper pendientes. Y el otro día una de ellas me decía que qué es lo que me hace falta, que cómo te ayudo. Y me dice, tienes un equipo que te sostiene. Y digo, sí, eso es hacer cultura. Qué buenazo, eso es lo mejor, eso Sí, es lo importante, sí. porque el tema de la distribución en el cine ecuatoriano sí es un problema. Sí, Hay muchas, a lo menos las salas comerciales son un problema, porque tú quieres poner la película y te dan unos horarios que no son tan accesibles al público, o el público tal vez no pueda asistir a esos horarios, o no está dentro de un horario que fin de semana, o solamente se va a pasar entre semana, o ese tipo de cosas. Y sí es complicada la distribución, porque no hay espacios acá en donde se pueda poner de manera masiva la difusión, ¿no? Y la distribución. Hay lugares que sí se prestan, como el 8:30, Cine Independiente y todo este tipo de cosas, que hay lugares que sí tienen la infraestructura y todo para la visualización de las películas, pero en cambio el círculo es muy, muy pequeño, muy cerrado. No creo que la cultura, nosotros ecuatorianos, gustamos de mirar el cine ecuatoriano. Siempre hay un poquito de, como que, ay, es cine ecuatoriano. O sea, como que no. Yo creo que eso es malo. O sea, qué bueno que tuviéramos, no sé, que haya como cada semana, que haya una política, por ejemplo, que diga cada semana o cada mes van a estar sí o sí 2 o 3 películas ecuatorianas y van a tener como bastante espacio. Sería como lindo para los ecuatorianos tener la opción de poder ir a ver, de ir un viernes a las 6, 8 de la noche y poder ver una película ecuatoriana. O sea, sería lo más maravilloso. Y creo que eso también haría que el resto de ecuatorianos tengan la opción y decir, bueno, voy a ver. Pero, por ejemplo, algo que yo siento que nos pasó lindo dentro de las distribuciones y de lo que venimos haciendo con la película, una persona que yo no la había visto antes en mi vida ni nada, fue a ver la película por invitación. No sabía él que existía la película ni nada, sino que un amigo le fue llevando. Y terminó la peli y se acercó donde nosotros y conversó y me dijo, oye, yo no sabía que el cine ecuatoriano era tan bueno. Entonces eso como que te llena el ego y te llena el corazón, y me dijo, me voy a dedicar a ver más cine ecuatoriano. Y yo digo, qué bacán, o sea, qué bacán llegar a alguien de esa manera y que veas una película que te gusta, que te llama la atención, y eso te haga pensar y querer ir a ver el resto de películas ecuatorianas. Yo creo que cuando un ecuatoriano consigue un logro que es estrenar la película, todos los ecuatorianos deberíamos ir, estar súper pendientes, acompañarnos como en este proceso y decir, bueno, o sea, vamos a ver la peli, vamos al concierto, vamos a la galería, vamos a la exposición, y entre todos sería muchísimo... Llenar el espacio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es un tema de querernos, de apoyarnos, y de construir también un espacio cultural y también, o sea, decir, si no me gusta tu peli o si no me gusta todo esto, también dar el comentario, porque seguramente vamos a hacer más pelis. Yo no creo que
que si ya decidimos meternos al tema de la cultura o de las cosas que hacemos, no es como que lo primero que hacemos y lo último que vamos a hacer, sino siempre vamos a querer seguir haciendo más cosas y todos los comentarios son válidos cuando vienen como con respeto y con amor. Alguien con respeto y con amor te puede decir, ¿sabes qué? No me gustó por esto, por esto, por esto, y tú aprendes muchísimo de eso y dices, para la próxima capaz lo tome en cuenta o no. Trataremos de llenar Ajá. esos espacios. Y cuando hay estos comentarios de personas que no te conocen y todo, dices, ay, qué bacán, o sea, qué bueno que te llegó la película, qué bueno que la viste bien, y dices, qué bueno, o sea, y si eso hace que vayan a ver las otras 2 o 3 películas ecuatorianas que estén en este momento, qué bacán, o sea, qué bacán que podamos llegar a eso también. Wow, qué chévere. No, y es bonito. Cojan ese mensaje, recojan ese mensaje, guárdenselo aquí en el corazoncito, porque si nosotros no consumimos nuestro propio arte, no esperemos que los demás internacionalmente lo hagan. O sea, primero tiene que estar aquí centrado, plasmado, culturalizado, aquí mismo, queriéndonos nosotros mismos como artistas, para después permitir que el mundo más lo quiera ver, ¿no? Claro. Lindísimo. En el tema de la dirección, en el tema del guión, ¿cómo desarrollaste el personaje? Tú dijiste, tengo esta idea de mi abuelito, chévere, yo lo voy a plasmar y todo lo demás, pero ¿qué partes más le diste de sazón? Porque dices que tiene bastantes géneros involucrados en la película. Claro, bueno, es una ficción totalmente libre, ¿no? O sea, no está basado en nuestros abuelitos, sino es solamente como Generalizado en muchos abuelos, digamos. Y bueno, el personaje tiene un humor súper ácido. Entonces es un abuelito, no es un abuelito, digamos, es una persona que tiene un humor súper oscuro. Yo creo que por eso es que le da un tono de comedia ácida. Yo no creo que es comedia negra, sino una comedia ácida. Pero es por el mismo carácter del personaje, digamos así. Y de ahí cómo se fue desarrollando, en realidad se da solo a mí. En realidad lo que me gusta mucho de escribir es que uno termina siendo el primer espectador de la obra que estás haciendo. Entonces a mí sí me gusta mucho, o sea, empiezo con un personaje, pongo otro personaje, pongo una situación y luego la historia se va desarrollando solita y empieza a desenvolverse y uno se va descubriendo y eso me gusta mucho porque te vas sorprendiendo con cada cosa que vas descubriendo de qué manera se va desenvolviendo. Entonces para mí sí es muy libre y se va de una manera súper orgánica, se desarrolla muy naturalmente y por eso es que termina siendo muchos géneros además en esta historia, en este caso, ¿no? Porque es esa libertad que tiene esta historia de ir por donde quiere. Entonces, como los viejitos. Como los viejitos. Hace lo que da la gana. De hecho, Elías tiene una frase en la película que dice, yo tengo la suficiente edad para hacer lo que me da la gana. Ah, ya. O sea, es parte de. Es parte de. Sí. Entonces es eso, y eso sumado a un gato que también hace lo que le da la gana. Oye, pero qué bacán, el proceso creativo, ¿no? De ir juntando estas ideas, de ir juntando estos géneros, de matizarlo, de ver cómo encaja y todo lo demás. ¿Cómo hicieron el tema de la locación? ¿Qué se les pasó por qué se les pasó por la mente al decir un viejito cascarrabias en que en una casa grande, en una casa abandonada, media, no sé, tal vez oscura, no sé, ¿cómo fue el tema de la locación? Bueno, la primera en la historia en realidad era un condominio, o sea, era hacia arriba un edificio y son varios, la idea central sí se mantiene, que es el que sea un condominio de adultos mayores. Ah, ya. Entonces son estos choques, porque cada quien con su carácter, con su fuerza, entonces ¿cómo hay esa convivencia y esa empatía entre vecinos que son además adultos mayores? El tema de la pandemia hizo que se transforme un poco. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? No podíamos ir por todo lado cuando normalmente se hace. Claro. Y lo que hicimos es conseguir, o sea, desde Producción con Ivo, es conseguir justamente un condominio cerrado. Ah, buenas. En donde alquilamos 4 casas y donde nos hospedamos por la cantidad de días, ya no recuerdo cuántos fueron, estábamos todo el crew completo y los actores encerrados sin poder salir. Oye, pero qué bueno el tema de la convivencia con los actores, los productores, los de sonido, los que hacen todo ahí dentro de... Fue una experiencia lindísima porque primero todos encerrados, todos conviviendo, se volvió una familia. Concentrados, era 6 de la mañana pensando en la película. Nos dormíamos 11 de la mañana porque no teníamos nada más que hacer, estamos en pandemia, o sea, las personas que trabajaron con nosotros, oye, gracias, pues no tienen nada que hacer en la casa, gracias por sacarme de la casa. Imagínate qué bacán. Es que sí, era también ese tema de estar encerrado, de no poder salir a más de hacer compras y tener que salir a hacer algo que te gusta.
Claro, hacer lo que te apasiona, ¿no? El cine, Claro. la producción, el tema de la dirección, el guión, la dirección, escuchar a los artistas ensayar, y si se equivocan y salen los chistes, los bloopers y todo Ajá. lo demás. Claro, entonces sí fue súper lindo. Y lo que tú me preguntabas del actor, a mí algo que me gustó mucho y que le he contado varias veces es que con Jaime Bonelli, que es el actor principal, que esta es su ópera póstuma, murió el año anterior, Jaimito, algo que a mí me encantó es que mi guión tiene como 110 páginas más o menos. Cuando llegó el Jaimito era 3 veces el tamaño. Y no era que se quedó en hoja, sino que él, de tanto subtexto, de remarcar, de marcar nuevamente, o sea, era una cosa así que tomó vida y era súper lindo ver ese trabajo, o sea, ver el trabajo de él, o sea, verlo así materializado en una cosa. Decía, qué lindo, o sea, qué trabajo desde Jaimito. Para mí fue sorprendente ver eso primero. Y luego ver cómo él decía exactamente las mismas palabras que yo había escrito, pero transformadas a través de su ser, o sea, a través de su trabajo, y verlo filtrado a través de él, y ver cómo toma otro nivel, otro alcance. Yo decía, qué lindo ese trabajo de ver lo que yo puse en algún momento, ver cómo esa cosa se transforma en algo mucho más grande todavía. Wow, qué lindo. Y es que es la exposición, es el trabajo del artista, ¿no? En Ajá. este caso del actor, Ajá. que se sumó tanto al papel que le puedo desarrollar de la mejor manera y sacarle el jugo a todas tus palabras. Ajá. Pero Sí. qué bacán. Y ahí es cuando uno se da cuenta del nivel de compromiso de parte de él y también cómo es necesario esa parte colectiva de todas las personas. Wow, qué lindo, qué chévere. Bueno, ya hemos hablado de la película, pero las personas no los conocen, así es que vamos a preguntarles de ustedes. A ver, la dirección, el tema del guión, de hacer cine, ¿cómo nació para ti? ¿Cómo te llegó ese bichito de decir, oigan, yo quiero hacer cine? Bueno, a mí siempre ha estado el arte en las venas de toda la vida. Entonces yo cuando tenía 5 años dije, yo quiero ser artista plástico, quiero ser escultor, por ahí iba. Hasta que en algún momento en mi casa llegó una cámara, una super VHS, no sé si tenía 8 años, una cosa así grandotota. Llegó esa cosa y me enamoré del cine desde los 8 años. Dije, voy a ser cineasta, entonces quiero contar historias y tengo muchos cortos, de actuaba mi hermana, mis primas, o sea, hay varias cosas por ahí. Y era enamorarme de eso, igual hacía animación, o sea, desde ahí. Y de ahí toda mi vida ha sido volcada a querer hacer esto. Oye, qué chévere. De ahí el viaje, el conocer gente, ¿a quién ves como tu director o guionista al que tú quieres seguir o llegar a ser, o tal vez lo ves como un ejemplo a seguir? Sabes que en eso yo tengo una postura que yo siempre aprendo y olvido. O sea, yo siempre tomo de alguien alguna cosa, lo aprendo, olvido a esa persona, o sea, de quien aprendí, y luego me apropio de esa cosa. Porque, o sea, por ejemplo, en la comida, como por ejemplo, yo, por ejemplo, veo alguna cosa, digo, ¿cómo se hará, no sé, un plato de Tailandia? Entonces veo, me aprendo, y en ese momento no hago el plato. O sea, no hago el plato, sino que dejo que pase unos 3 meses, cuando ya me había olvidado de la receta. Y lo vuelvo a hacer acordándome más o menos de lo que era, poniendo mis propios ingredientes y acordándome más o menos cómo era el proceso. Lo haces, claro, tienes la esencia, pero lo desarrollas de acuerdo a tu parecer. Y termina siendo mío. Entonces ahí termina siendo mío. Lo mismo me pasa, entonces tú me preguntas, ¿cuál es tu director? Ahora sí, o sea, si es que lo veo en ese momento, digo, esta película me gusta, o tal director me gusta. Ok. Pero siempre hago ese ejercicio como de olvidarme, como para apropiarme yo de las cosas, que no sea una cosa. Para reconocer más a los demás, o sea, ¿cómo te digo? Para navegar más en los demás. Ajá. Y hacerlo tuyo, tener la esencia y luego exteriorizarlo, volviéndolo algo a lo tuyo. Pero si algo que me gusta, sí me gusta mucho el cine coreano. Y yo siento que Viejos Malditos tiene mucho en su estructura y en su forma, es muy cine coreano, porque no es la típica historia, no es la aristotélica que los 3 actos y tal. Sí se parece mucho porque lo quise encajar, digamos, como para que sea más público, pero de ahí es una progresión acumulativa. O sea, es una progresión acumulativa donde el personaje va acumulando. Claro. Sí, si han visto algo coreano, pues ustedes deben saber de qué está hablando. Yo sí he visto algunas cosas y por ahí por mi hermana sé que esas películas tienen un montón de espacio-tiempo en donde el beso te dura 100.000 años, la tocada de mano te dura 10.000 años. O sea, es así, ¿no? Y te acuerdas y llegan las imágenes, las memorias y todo lo demás y va haciéndose así, ¿no? Chévere, es bonito ese tema de
de ese espacio en el cine coreano. Pero qué chévere que lo puedas plasmar y tomar y hacerlo, ¿cómo se llama? Reinventarlo, fusionarlo y volverlo algo tuyo. Súper vacancísimo lo que nos comentas. Acá, pues, la productora. ¿Cómo tú dices, eres ambientalista, ¿no? Y aparte de eso, la producción. ¿Cómo se juntan esos dos caminos en tu vida? Con el Javi. Una de las cosas que, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio me preguntaba muchísimo qué es lo que voy a seguir. Yo creo que teniendo 18 años, 17, 18 años que sales del colegio, no sabes qué hacer bien con tu vida, ¿no? Y muchas personas de los profes o de las personas mayores que me conocían más o menos, sí me decían, ¿por qué no sigues comunicación? Y digamos que en ese momento yo no tuve una adecuada orientación vocacional porque para mí seguir comunicación a esa edad era, yo no quiero ser presentadora de televisión, me imaginaba, ¿ya? Yo pensaba que ser comunicadora, era la tele. Ajá, ese era mi error en pensar que era lo único. O sea, nunca me puse a pensar un poco más allá. Yo cuando estaba en el colegio hacía radio, teníamos un programa en la radio municipal y cosas así. Y dije, ay, ¿por qué no habré seguido eso? Pero otra de las cosas que a mí me gustaba mucho y es por mi mamá me comentaba alguna vez en su vida que ella quiso seguir agronomía y me preguntaba yo, ¿cómo así mi mamá habrá querido seguir eso? Y luego como que cuestioné mucho eso y decía, sí, o sea, todas las personas comemos. O sea, todo puede faltar en la vida, o sea, hasta por último no puedes tener que vestirte o no puedes hacer cualquier cosa, pero todos los días sí o sí tienes que comer. Entonces yo decía, sí, eso es la agronomía, pensar en una manera de cómo tener una soberanía alimentaria. En mi época, entonces dije, voy a seguir agronomía. Y no se dio la oportunidad de seguir agronomía porque me tocaba esperar como un tiempo más en mi época, que no voy a decir cuántos años tengo. No les vamos a delatar la edad. No nos vamos a delatar la edad. Tenías que estudiar la universidad por años. Y dije, no, me va a tocar esperar un año más. Y en ese proceso apareció ingeniería ambiental. Y dije, ingeniería ambiental, agronomía, el ambiente, las plantas. Oh, todo concluye. Este es mi camino. Pensé, pero me decidí a estudiar ingeniería ambiental. Conocí muchísimas personas maravillosas, entendí de muchas formas cómo puedes ayudar desde el lado de la ingeniería ambiental a cuidar un planeta. Y siento que he aprendido muchas cosas y que en el camino y en el proceso puedo ir poniendo en práctica todo eso. Por ejemplo, en todos los rodajes que yo he estado como productora, soy de esas productoras ambientalistas jodidas que tenemos que tener una botella siempre y te pongo el nombre. Y si tenemos que hacer un catering, así, no, por favor, no descartables, no descartables. Y siempre me mantengo en eso, de no voy a tener impresos los 10,000 guiones porque no es necesario 10,000 guiones y cosas de esas que sí me he mantenido desde hace muchísimo tiempo. Y había veces en las que me cuestionaba el resto de personas, me decía, pero es más fácil, o sea, compras una paca de botellas y cada uno coge. Y ahora, es que no es un tema de que es más fácil, es un tema de que cuando yo seguí esa carrera, dije, esto es lo que yo lo pongo en mi mente y quiero cambiarte ese chip de entender que no lo más fácil siempre es lo mejor. Sí, es muchísimo más fácil tener 1,000 descartables y tener los 1,000 vasos a la basura. Y sí es más complicado tener un marcador e ir poniendo el nombre a cada uno, o darte una botella de agua, o pedir al catering que no sean desechables. Capaz sí es un poquito más difícil, pero haces que se desperdicie menos, haces que cueste menos, aunque no parezca, haces que cueste menos, porque sí, capaz el inicio, la inversión de comprar un tupper o un recipiente o unas botellas que puedan utilizar todos parecería más caro, pero a la final cuando haces cuentas, está y se quedan. Claro. Del catering de Viejos Malditos, justo me preguntaban mis chicos que están trabajando en la distribución, me decían, ¿cómo hiciste el catering? Y yo saco el tupper, que está puesto, Viejos Malditos, y está el nombre del técnico que iba que tenía asignado ese catering, porque como sabes, a veces hay personas
que no comen carne, que son vegetarianos o cosas así, entonces el catering Pero más tenía fácil, escrito. pues. Claro. Más fácil para ellos clasificar la comida y no Ajá. darte lo que no comes. Entonces todos los recipientes tenían tu nombre. Entonces yo me quedé con uno, que lo tengo de recuerdo todavía, porque el resto se llevó catering. Entonces digo, sí parecería que es difícil, pero para mí ya es un tema de vida. O sea, si tú vas a mi casa encuentras 2 basureros, siempre, y esto es para los orgánicos y para los inorgánicos, y tengo como todo así, y tengo mi espacio donde están las hojas, y con las otras hojas que ya están impresas a los 2 lados, digo, con esto voy a limpiar los vidrios, o con esto voy a hacer esto y lo otro. Tomen nota, por favor. Tomen nota. Y es como un tema ya que se te va quedando. O sea, ya es como muy, muy propio de uno. Yo trato como de llevarlo eso en los rodajes. Y me gusta, o sea, me parece maravilloso y digo, sí hay manera como de juntar las dos cosas. Y mientras yo seguía ingeniería ambiental, le conocí a Javi, que en el camino se volvió mi esposo y mi director también. Y alguna vez en su vida me dijo, quiero hacer una peli, quiero hacer un corto, y yo tengo ese lado de decir, ¿cómo te ayudo? Dime A en qué ver, te apoyo. ¿en qué ¿Esta mano o necesitas? esta mano? Y me di cuenta que siempre he sido productora. O sea que yo desde la escuela, desde el colegio, era, organicemos la reunión y el cumpleaños. Y yo era siempre de esas productoras que no sabía que era productora. Entonces, Javi me mostró ese mundo también y me quedé. O sea, y me han preguntado como, ¿y solo haces películas de Javi? Digo, no, así como lo que venga, a mí me encanta hacer cine, me encanta hacer cine ambiental, me gusta el tema de documentales, me parece tan maravilloso como todo el mundo del audiovisual, y digo, o sea, la gente se te viene juntando en la vida y te muestra otras cosas que tú no has visto, ya, me quedé. Y no solo hago cine con el Javi, sino hago también con con otras personas. Y sí, yo me quedé, y en un momento de la vida también sentí que en el país no es fácil ser comunicador si no tienes un título, porque no puedes participar en un concurso, en una convocatoria o algo, porque no tienes el título de tercer nivel que avale tus 10, 15, 20 años de trabajo. Entonces sí decidí sacar mi título también y dije, bueno, ya, así tengo todo, ya están los 2 títulos completos. Mi familia y mis tías que seguro están viendo el live, siempre me dicen, y la maestría, y así ya cuando acabe la peli. Aguántese, pero ya acabé la peli y ahora estoy en la... Aguántese que salga la distribución, aguántese. Y luego la otra, y luego la otra. Y sí, o sea, estudiar es aprender bastante. O sea, cuando uno estudia algo que ya conoce también, avalas los conocimientos. O sea, si dices, sí era esto, o yo le decía con otro nombre, y es bueno eso también. Entonces, yo creo que el estudiar también sí te muestra como otras personas, otras aristas. Te da el camino y el aval para que hagas lo que quieres hacer. Sí, que sí, hagan lo que les dé la gana con los Con títulos los que viejos tienen, malditos. exacto. Como los viejos malditos. Oye, qué chévere. ¿Y acá qué tal? El ambientalista. Sí, ya es ambientalista. Él me llevó al cine, yo le llevé al ambiente. Ya, perfecto. Entonces ahí hace compaginar. Sí. Qué chévere. Bueno, hemos hablado de cine, de la producción, de la dirección, del guión, los artistas, todo lo demás, del ambiente. Cuiden el ambiente, háganlo ya. Estos pequeños tips que nos ha dado acá nuestra amiga Ivonne, pues sirven demasiado, muchísimo para la vida diaria, cotidiana. ¿De qué les sirve comprarse la cola desechable? ¿Por qué no usan algo reutilizable? No tomen cola, consuman agüita. O sea, ¿para qué la cola? Engorda. Aparte de que engorda, contamina. Así que los de Coca-Cola me deben estar odiando, pero no importa. No importa, amigos. Hemos hablado de viejos malditos. Vayan a ver esta película hermosísima que va a estar estrenada en el mes de noviembre. Ya les debemos de dejar el flyer en nuestras redes sociales para que ustedes las puedan observar, ver cuándo se va a proyectar y puedan ir a este fabuloso estreno y visitar, compartir, llevar a más personas a que lo miren, porque es una bonita experiencia y van a sentirse muy identificados con esta hermosa historia que nos cuenta.
Es que muchas gracias, chicos, por haber estado acá. ¿A quién más les gustaría que entrevistemos? Ahí nos dejan un mensajito, un like, un comentario, nos etiquetan a la persona que quieran que entrevistemos, porque aquí entrevistamos a nuestros artistas nacionales, a quien hacen arte aquí en nuestro país, y pues les va muy bien, muy bien. Yo creo que les va a ir demasiado bien. Una película que tiene muchas expectativas y que ha estado también participando en algunos concursos internacionales, así que vayan a verlo. Vayan a verlo, recomendadísimo. Para los que no saben, visiten la página, vayan a ver la sinopsis y todo, videitos pequeños, ahí hay de unos pequeños cortos, que vayan a enterarse un poquito más. En redes sociales, ¿cómo los ubican? Antes de eso, yo quería hacerle una invitación, porque para la distribución y promoción de la película hicimos unos naipes que son súper lindísimos, que la Ivo les va a mostrar. A ver, ¿no? ¿Ontan los naipes? Vas a ver. Y apenas a $3 si consigues unos naipes que son exclusivos, únicos y de colección, porque son diseño de gatos. Ah, ya. Pues vas a ver y te vas a enamorar. Para los amantes de los gatos. Ábrele este y yo te abro. Ya, perfecto. Les vamos a indicar, les vamos a decir en dónde pueden encontrarlo también. Míralo ahí. Tú mismo. A ver, miren chicos, y pueden observar ahí, todo es diseño de gatitos. A los que les gustan los gatos, a mis amigos de la comunidad gótica, vean, les queda perfecto para jugar en el 40. Ya no son perros, ya son gatos. Ya son gatos. Y hay dos versiones, la una que es la que Esta es tiene la una vintage. Ah, este es vintage. Ah, más perfecto. Ah, clasicona. ya, qué Y esta es la lindo. son las versión viejas. Cat Lover. Esta en cambio es 100% gato, míralo. Wow. Ah, hasta ya, qué lindo. Oigan, qué chévere. Tienen que adquirir esto. ¿Dónde lo pueden adquirir? ¿Cómo los pueden contactar? Síguenos en las redes sociales, ahí les decimos dónde. Tenemos unas veterinarias amigas que también nos dijeron, oye, te compré los naipes y ahora ya me quedé sin naipes. Entonces, My Pets tenemos una colaboración con Tres gatos. la cafetería Tres Gatos. Ah, qué lindo. Está también los naipes en la sala sur desde la próxima semana. Y se me va el nombre de unas dos más en el microteatro también. Entonces estén pendientes que estamos ahí. Y si nos escriben, también les podemos mandar a cualquier parte del país, más se le envíen, obvio. Número de teléfono al que se pueden contactar para ser acreedores de este hermoso promocional de esta película. Al 098 32 33 56 1. Listo. Instagram, ¿dónde los vemos? ¿Cómo los ubicamos? ¿Cómo los contactamos? Si yo quiero poner la película, tengo una sala por ahí que escondidita y quiero poner su película. A ver, ¿cómo los ubicamos? Estamos en Instagram como Viejos Malditos y como Perros de Rezo Cine, que es nuestra productora, que la productora es de perros, series de gatos, tan amantes a los animales que tenemos en todos lados. Nos buscan como Viejos Malditos en Facebook, Instagram y TikTok, y como Perros de Rezo Cine también en las redes sociales. Chéverísimo, así es que ya saben, compren estos hermosos souvenirs lindísimos de Viejos Malditos, vayan a ver la película en el mes de noviembre, no se olviden de seguirnos en redes sociales, de seguir esta hermosa película para que sepan cómo se va a distribuir, en dónde va a estar programada la programación y todo lo demás sobre lo que es Viejos Malditos y la película y la programación. Así es que búsquenlos, encuéntrenlos, síganlos, déjenles su comentario. Si ya les van a ver la película en el mes de noviembre, pues mándenle un comentarito indicando si les gustó, no les gustó, qué les pareció, recomendarían la película, le dan un 10, le dan un 0, una manito abajo, una manito arriba. Eso le sirve muchísimo a la producción, a la persona que realizó la película, porque les da más aliento, les da más oportunidades de hacer cosas nuevas, más ideas. Así es que ya saben, chicos, nosotros somos Tamices, la voz de las artes, un lugar creado para la difusión del arte y la cultura desde Quito Galería, y hablamos de cine en la película Viejos Malditos. Un abrazo. Chao, chicos, cuídense. Gracias. Gracias. Compartan y síganos.